El amigo Humberto se ve. Bueno, Humberto, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy comenzó en Venezuela, auspiciado por el gobierno de Maduro, un evento sobre el fascismo. Entonces, creo que es pertinente para nosotros discutir este tema del fascismo, qué es el fascismo, dónde están los fascistas. Como antecedentes, puedo comenzar. Tú eres un experto en la materia, tienes un libro escrito sobre el fascismo, ya de amplia difusión, pero sí puedo decir que el fascismo nació en Italia por allá en 1919, fenómeno de la Primera Guerra Mundial, posterior a la Primera Guerra Mundial, y pues el líder máximo fue Benito Mussolini, cuando hace la toma de Roma y el rey Víctor Manuel abdica y Mussolini se hace pues con el poder. Y el nazismo es la expresión más pura del fascismo, que comienza con Hitler en el poder en Alemania, eh, regímenes totalitarios, y el nazismo lo que significa es Partido Nacional Socialista. Ese fue el nombre que adoptó el partido nazi, digamos el acrónimo, ¿no? Partido Así es. Nacional Socialista, que pues simplificado es nazi, ¿no? Entonces son dos fenómenos que, bueno, nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente fueron derrotados, y entró el mundo en una nueva etapa global de la política internacional, porque si no el dominio de Europa hubiese sido total y tal vez del mundo, ¿no? Ideologías totalitarias. Pero yo quisiera que tú nos describas, Humberto, y vamos a interactuar sobre cuál es tu apreciación de lo que es el fenómeno desde el punto de vista pedagógico para las personas que van a ver este video que va a ser masivo posteriormente, se va a masificar por las redes, que es cómo tú caracterizas los elementos que constitutivos, inherentes al fenómeno del fascismo, para luego entrar en el tema venezolano. Adelante, Humberto. Bueno, en primer lugar, gracias por tu invitación, José, y por darme la oportunidad de conversar con tu audiencia sobre estas cosas. Bueno, mira, el fascismo, como tú lo ubicas, es oriundo, o mejor dicho, tiene su expresión clásica en el caso italiano, justo después de la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que Mussolini era originalmente socialista y luego, al participar ya a favor de la guerra mundial, por supuesto, desde el lado de Italia, o sea, contraria a la línea de la internacional, la parte más radical de la internacional socialista, que era oponerse a la guerra por aquello de la unidad de las clases trabajadoras, y, en fin, él asume entonces luego una posición claramente en contra de lo que él había sido antes y crea ese movimiento que se conoció como fascista, que tiene sus antecedentes no sus antecedentes, sino que se basa en la invocación de la gloria romana, de la romanidad, del imperio romano, y que se fundamenta inicialmente con los antiguos soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial, que se veyeron abandonados y sometidos a una especie de marginalización y para enfrentar sobre todo a lo que él concebía que era la amenaza de la izquierda radical en el norte de Italia, que se empeñaba en crear soviets y digamos, seguir el camino de la revolución rusa que había recién ocurrido. Ahora bien, ¿cuáles las características que llegaron a tener o que llegó a tener el fascismo como movimiento? Primero, era un movimiento claramente populista, que utilizaba entonces todas las técnicas del populismo en términos de la demagogia para, digamos, enamorar al pueblo contra unas élites, contra un enemigo, utilizando todo tipo de epítetos con una visión maniquea de nosotros contra ellos, el enemigo que acecha, que es necesario vencer. La idea del enemigo es importantísimo, es central al fascismo, y eso lo conduce también a pregonar la violencia. El fascismo fue un movimiento populista violento que se armó, digamos, en brigadas paramilitares para luchar contra sus rivales en disputa en la calle, el dominio en la calle, concretamente en este caso Italia contra el movimiento
socialista, pues, en el norte de Italia, y evocó a través de la violencia, trae digamos, se enamora de todo lo que es la parte valorativa militar, de todo lo que son los términos de, digamos, de combate, de la lucha contra ese enemigo, que los lleva entonces a asumir una regimentación de la sociedad y una descalificación o un desprecio absoluto por lo que consideran ellos los enemigos. Y este desprecio conduce entonces a la discriminación, se alimenta con lenguajes de odio, con, repito, el uso de la violencia en la calle. Una vez que conquista el poder, entonces se aprobaron, en el caso de Italia, las leyes fascistici, que discriminaron. Recuerdan ustedes el asesinato del diputado socialista, ¿cómo se llamaba él? Matei, no. Bueno, en fin, hubo esta discriminación y esta represión, y todo ello identificado con un líder carismático, incendiario, como fue Benito Mussolini, que, repito, asusó esta idea del combate, del enfrentamiento contra los italianos que no estaban a favor de su prédica, no con la idea de dirimir eso en términos políticos normales, sino en términos de liquidarlo, de aplastarlo. Y esto, por supuesto, se vio mucho más acentuado en el caso alemán. Entonces, resumiendo, sería, uno es un movimiento populista que se abocó a la violencia, que se inspiró en la invocación de epopeyas o de épicas anteriores que resaltaran la grandeza del pueblo, y con esa epopeya, con ese discurso, dirigirlo contra lo que consideraban el enemigo. Siempre la figura del enemigo es importante, galvanizaba entonces a la población, a los partidarios, en torno a este mensaje alimentado con odio, con epítetos denigratorios, y eso tenía que ver entonces, repito, con el culto a la violencia, el culto a la muerte, el machismo como figura ya del hombre fuerte que entonces se imponía por digamos, por la fuerza, valga la redundancia, contra los enemigos, y contra, desde luego, todos los sistemas, todos los mecanismos de representación democrática, contra el liberalismo, contra los derechos individuales reconocidos. Pues el fascismo ponía énfasis en que el Estado controlaba todo. Sí, Todo entre el Estado, nada contra el Estado. sí, yo creo que esa es la frase clásica que define al fascismo. Vamos a llamarla la versión italiana, ¿no? Para no entrar todavía en el nazismo. Todo dentro del Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Un mecanismo, una política totalizante. Ahora, Humberto, entiendo que hubieron, como en el caso de Alemania, también, digamos, luminarias, también intelectuales, que propiciaban esa idea de la grandeza del Estado, porque Italia tuvo muy dispersa, entonces se reúne se hace nación pues con Garibaldi, ¿no? El que Sí. unifica los distintos regiones italianas, pues, ¿no? Ahora, Humberto, de esos intelectuales, ¿cuál sería el que tú citarías? Porque fíjate que ciertamente Mussolini viene del Partido Socialista, que bueno, fue fundado pues en 1919, y Mussolini se hace antisocialista cuando creo que Antonio Laborda, que era el jefe del partido, daba ese giro hacia la izquierda y trata de instaurar los soviets. Ahora, desde el punto de vista intelectual, ¿cuáles eran los pensadores italianos que se sobresalen en ese momento? Se habla de Gentile, por ejemplo. Giovanni Gentile es uno de ellos. En estos momentos, no me acuerdo, había una persona que incluso yo ocupó altos cargos había por supuesto, el Consejo General Fascista, que digamos era la base política dirigente inmediata que tenía Mussolini, pero
como decía Humberto Eco, el fascismo nunca fue una doctrina como tal. Tú no puedes pensar que el fascismo representaba o expresaba una doctrina. Más bien, de acuerdo con ese famoso escrito de Humberto Eco, que es el urfascismo, el fascismo fue fascismo de Mussolini. Fue muy ecléctico, muy oportunista además. Agarraba de aquí, agarraba de allá, de acuerdo con las circunstancias. Y Mussolini fue muy hábil como dirigente demagógico, como líder, pues muy carismático, para aprovechar eso en función de su causa. Entonces, no podemos decir, el fascismo, por ejemplo, entre otras cosas, se abocó a apoyar lo que se conoció como el futurismo, el modernismo, pues, digamos, aprovechó el desarrollo tecnológico, pero siempre para fines de fortalecer el Estado y, digamos, su maquinaria de guerra. Y en otros momentos, en otras cosas era más bien atrasado, pues salió también con la iglesia en un momento determinado. No podemos decir que el fascismo fue una doctrina como tal y que haya Alberto, habido toda una doctrina. ¿Aló? cuando tú me dices que el fascismo no se puede calificar como una doctrina, tú me estás diciendo, o yo puedo interpretar que puede haber un fascismo de izquierda y un fascismo de derecha también. Por supuesto, mira, repito, quizás inicialmente no sistematicé bien las características. Estamos hablando de lo que se conoce como el fascismo genérico, es decir, las características comunes a movimientos que fueron tildados de fascistas, tanto en Italia como en Alemania, como en la Cruz de Hierro de Rumanía, como la Ustasha de Croacia, como ¿cómo se llama? Los camisas azules en España, la Falange, La falange general, como movimientos que habían. ¿Ah? un fascismo clerical. Mira, la Falange no era tan clerical al comienzo, no crea. Lo que pasa es que Franco cooptó la Falange y la transformó en un instrumento para administrar el Estado franquista y lo descargó de todo lo que eran las energías propiamente revolucionarias que tenía la Falange, porque en todo esto el fascismo hay que reconocer que era un movimiento revolucionario que, digamos, se proponía alterar la sociedad, la democracia liberal, oponerse a ello e instalar una única verdad, que era la verdad expresada por el líder, para hacer realidad las consignas fascistas, que era sobre todo el agrandecimiento de la patria, Engrandecimiento de la patria. engrandecimiento de la patria, sí, el ensalzamiento de los valores tradicionales vinculados con la tierra, con la sangre, sobre todo en el caso de Alemania, que era la parte étnica, y la lucha en la destrucción o el aplastamiento, la derrota del enemigo, que también es importante. Entonces, todo eso vinculado, desde luego, como dije anteriormente, el ejercicio de la violencia, el lenguaje de odio, de discriminación, la regimentación de la sociedad bajo las órdenes del líder carismático. Y todo eso se puede hacer desde perspectiva o desde usando recursos, digamos, retóricos de izquierda. O sea, tú no tienes por qué montar todo eso desde el uso de unas categorías políticas propiamente de derecha. Tú puedes perfectamente utilizar figuras que tienen que ver con la oligarquía o la acusación de la oligarquía como enemigo, con la lucha de clases, con el desprecio hacia, en el caso venezolano, los escuálidos, por ejemplo. O sea, el lenguaje de odio lo puedes construir desde todo tipo de categorías, de la izquierda, de la derecha. No tiene ninguna identificación particular. Y desde luego el uso de la violencia como justificación o como expresión de eso, también lo puedes construir claramente de la derecha, desde la izquierda. Sí, Este, sí, entonces, no hay duda en eso. De que, perfectamente puede haber un fascismo de izquierda, sí. perfectamente. Ahora, Humberto, en el caso de, digamos, del funcionamiento de Italia, la Italia fascista, no sé si tú conoces, pero anecdóticamente, la publicidad de las grandes vallas en las carreteras, en las vías, eso fue una creación de Mussolini. Eso no se conocía
como método de propaganda política, las grandes vallas que ahora vemos en cualquier lugar del mundo. En Venezuela se ve mucho, por cierto. Ahora, desde el punto de vista económico, ya el sistema fascista, fascio, funcionó ya como una corporación, los grupos representados, por un parte los campesinos, los industriales, la idea de la corporación, que por cierto está muy en correspondencia como se llamó a la constituyente del año 2017, que fue justamente con una visión corporativista. Ahora, desde el punto de vista económico, Humberto, ¿cuáles eran las tres características que tuvo esa maquinaria económica del fascismo durante Mussolini en Italia? Bueno, mira, en primer lugar la parte militar, el rearmamentismo. Mussolini, recuerda que se reconoció como el que puso a funcionar los trenes a la hora. Pues. Él se jactó de que él era, por supuesto, iba a poner el orden, iba a poner la economía a funcionar, y efectivamente los trenes empezaron a operar y a funcionar a la hora. Mussolini abogó por el incremento de las familias, porque las mujeres italianas parieran hijos, porque esa era la labor de patria, porque entonces ofrecía más italianos para defender la patria, para incursionar, como incursionaron luego en Libia y en Etiopía, en esas matanzas terribles. Y desde luego la industrialización como tal, muy importante y con esa visión a la larga imperialista, es decir, en fin de cuentas, si se apoderaba de las tierras del norte de África, iba entonces también a expoliarla y eventualmente, bueno, no nos olvidemos que Mussolini invade Grecia antes mismo de que digamos, la Segunda Guerra Mundial adquiriese sus niveles de desarrollo completo, ya está invadiendo Grecia. Entonces, esa vertiente imperialista también estaba en parte en la visión de Mussolini. Pero repito, él confiaba en el desarrollo industrial y en el apoyo, digamos, para el armamentismo, para la construcción de una maquinaria de guerra. Y bueno, fue comparativamente eficiente en el sentido de que, lejos o a diferencia del neofascismo que ocurrió o que ocurre ahorita en Venezuela con Chávez y con Maduro, que, digamos, se dedicaron simplemente a expoliar el país, aquí destruyeron la economía. Mussolini fue relativamente eficiente en términos de acumular recursos para este tipo de inversiones y para mantenerse obviamente en el poder, pues, en el poder y agrandar ese poder. Sí, hay también una característica, y con esto vamos a cerrar el caso de Italia para irnos a Alemania, y es que había un fuerte capitalismo de Estado. Sí, el sector privado claro. estaba sometido al Estado. El Estado le daba las pautas. Había un plan cuatrianual donde se listaban las pautas. O sea, el totalitarismo era en lo político y también en lo económico. Ahora, en el caso del nazismo, el ente de reconstrucción industrial, Eric. Ente de la reconstrucción industriales, ¿no? Sí, reconstrucción industrial. Ahora, en el caso del nazismo, recordemos que Hitler fue soldado de la Primera Guerra, un pintor frustrado. Bueno, y hubo el intento pues del golpe de Estado, el push de Múnich, donde él es apresado y pasa 4 años, un poco menos en la cárcel. Pero en el caso de la Alemania parece que tiene más elaboración intelectual, porque Alemania produjo el gran filósofo del siglo pasado, que es Hegel. Y Hegel tenía la idea del Estado como la nación era el Estado y el Estado era la nación. Lo racional era el Estado. Entonces, de ahí viene el concepto de Estado total, del totalitarismo, que está en sus orígenes en Hegel. Y tuvo otro gran filósofo, bueno, que después fue prácticamente perdonado cuando los juicios de Nuremberg, que fue Martin Heidegger, uno de los grandes arquitectos de esto. Hay una anécdota con Herbert Marcuse, que fue su alumno en Friburgo, y el Marcuse le dice a él que si él no conocía los campos de concentración, él dijo, nunca los vi. Y Marcuse le dijo, falso, porque usted sí estuvo y sí presenció lo que fueron las grandes deportaciones. Pero en cualquier caso, ya
Hitler, es importante decirlo, Humberto, Hitler no llega al poder por un golpe de Estado, él llega al poder por las elecciones, él gana las elecciones. Entonces, descríbenos un poco, Humberto, el caso ya de la Alemania nazi como una vertiente, porque recordemos, el fascismo nace en Italia y tiene una característica más radical ya en Alemania. Nárranos este Fíjate, proceso, por favor. mire, yo no uniría al caso alemán con antecedentes tipo Hegel o yendo más atrás. Uno encontraría más bien el caso del nazismo alemán, muy vinculado, como en el caso también italiano, a las angustias, las frustraciones, ¿cómo se llama? Las ausencias o los vacíos que sentía el pueblo alemán, como en el caso de Italia, el pueblo italiano, precisamente hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay en Europa en esa época una especie ¿cómo se llama eso? Desacoplamiento, no, de desarraigamiento de importantes sectores de la población que habían antes vivido en el campo, ya apegados a la tradición, a valores fijos digamos constantes, que no cambiaban en el tiempo y que de repente se ven arrojados a un proceso de industrialización, donde obviamente al comienzo están muy mal pagados, donde todos esos valores tradicionales se escapan, se fluyen, y encima amenazados, o mejor dicho, no tanto amenazados, sino convocados a luchar contra los vecinos, estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, Alemania contra Francia, bueno, todo el incidente que se inició con el asesinato del archiduque de Austria Sí, en Yugoslavia. Ferdinando. Todo eso da lugar a una especie de competencia, rivalidades nacionales que exacerban esa incertidumbre, esa inseguridad, y de ahí entonces no, se fortalecen esa búsqueda del hombre fuerte, de la solución definitiva, del rescate de los valores nacionales, del heroísmo. Y eso es, por un lado, el fascismo italiano y por otro lado, el nacionalismo alemán, pero el nacionalsocialismo alemán, perdón, muy de naturaleza étnica, el Blut und Boden, la sangre y la tierra, como elementos definitorios de la grandeza, de la superioridad alemana, cosa que en Italia no se vio. Claro, Italia no fue antisemita, sino hacia finales los años 30, por imposición de los aliados nazis. Entonces es una cosa sí. Yo, distinta sí, Humberto, el pero caso es verdad. alemán que el italiano, pero en ambos casos muy vinculados con la idea de rescatar valores nacionales, valores étnicos, con volver a darle una certeza, ¿cómo se llama? Unos objetivos claros, valores compartidos con la población. Claro. Sí, en el caso de Alemania es clarísimo porque Mussolini efectivamente al principio no fue antisemita y de hecho casualmente Mussolini lo declaró el protector del Islam, ¿no? Y él se cuidó muchísimo de no meterse con la Iglesia Católica. Acuérdate que los nazis trataron de matar al Papa Pío XII, ¿no? Y Goering era la idea de exterminar el cristianismo y descristianizar a Alemania, que es un país con una raigambre católica muy fuerte. Ahora, el tema de lo nacional, el tema del alemán, del Estado, de lo grande, también tiene que ver mucho que ver con la finalización de la Primera Guerra Mundial. La Alemania derrotada, humillada, lo obligan a firmar el Tratado de Versalles. Y cuando firman el Tratado de Versalles, que se hace ley, en aquel famoso vagón en Versalles, bueno, Hitler sale pues endemoniado literalmente a hacer campaña porque efectivamente las reparaciones de guerra que le impusieron los aliados, sobre todo los franceses, a Alemania llevaron al país a la hiperinflación, acabaron con la República Liberal de Weimar y bueno, ese caldo de cultivo que había allí, caldo de cultivo, o sea, de descontento, hiperinflación, la moneda no valía, el desempleo, los desplazados por la guerra, los lisiados, los que habían estado en la guerra y que ahora no tenían trabajo. Bueno, ahí está el caldo de cultivo. Fue el ambiente propicio para que surgiera ese partido
prácticamente de unos clubes y tomó el poder. No se hizo mayoría en Alemania. Ahora, ¿cuáles fueron las características básicamente del nazismo? Porque también los nazis tuvieron sus fascios de combatimiento. Los nazis tenían las SS, que eran los escuadrones de ataque, y tenían las SA, que eran las brigadas de protección, ¿no? Esa era Entonces, la Sturmabteilung, era la sí, brigada bajo claro. Rohem. Ajá. Era, o sea, Roen dirigía las de asalto y las de protección la dirigía Roen, creo, ¿no? La Que, SS. que, que después lo mataron cuando A Roma lo matan en la la noche noche de del los cuchillo cuchillos largo. largos, la noche de los cuchillos largos. Ah. Ahora, ¿cuáles fueron esos elementos que tenía o que tuvo el nazismo, el nacionalsocialismo alemán entre 1935-36 y ya en el 45, pues cuando ya pierden la guerra en mayo del Bueno, 45? mira, como te dije, no podemos hablar de una doctrina fascista y por lo tanto cada movimiento protofascista o similar al fascismo se alimentó de las necesidades propias y de los valores y digamos, las invocaciones que hacían de acuerdo con su idiosincrasia y sus particulares tradiciones históricas. Entonces, el alemán, el antisemitismo estaba presente en Europa desde hace muchísimo tiempo, digamos, podríamos decir que siempre convivió con la Europa cristiana elementos o bolsones o tradiciones antisemitistas. Alemania, paradójicamente, cuando empieza a darle más libertad o reconocimiento al pueblo judío, digamos, y a darle todo, digamos, acceso completo a todos los derechos, es cuando es cuando se desarrolla más estos grupitos sectarios totalmente extremistas, por decirlo de una manera, contra los judíos. Y aquellos famosos inventos los protocolos de los sabios de Sion, etcétera, ¿no? Como documentos que comprobaban la conspiración judía por controlar el mundo. Bueno, todo eso fueron utilizados luego de la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, a Hitler, que había sido soldado, llegó a ser sargento o cabo, no me acuerdo, y había sido condecorado incluso, lo envían a inspeccionar o supervisar movimientos revoltosos al sur de Alemania, un poco para tratar de prevenir posibles conflictos, qué sé yo. Y sucede que se mete entonces como una especie de espía a el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, que es el partido nazi. Y de ahí más bien se mete y se apodera ese partido, y como tenía ese verbo incendiario y esa retórica, rápidamente lo promueve como líder. Y tan es así que al año 22 está ejecutando el golpe de Estado, el push de la cervecería Múnich. Pero todo esto se alimenta, repito, de todos estos resentimientos, como tú lo señalaste. La Alemania derrotada, Hitler interpreta que eso fue resultado de una puñalada en la espalda, que los alemanes... Alemania no fue propiamente invadida en la Primera Guerra Mundial. Firma el armisticio porque obviamente estaba derrotada, no tenía cómo sostener el esfuerzo de guerra. Pero Hitler lo interpreta, Hitler lo suyo, como una puñalada en la espalda, como una traición, y la necesidad, por supuesto, de rescatar la grandeza alemana. Y entonces hace uso de ese señalamiento a los judíos como los grandes conspiradores, los que contribuyeron a destruir a Alemania, desde luego apoyado por los ingleses. Al comienzo incluso le hace más bien intentos de amistarse con los ingleses, con Gran Bretaña. Obviamente no llega a ningún lado. Pero en todo caso pasa buena parte de los años 20 siendo un partido relativamente insignificante, minoritario. Y es cuando gana elecciones en el año 33, que gana tres elecciones seguidas, además. Gana en el sentido de que resulta el partido mayoritario.
y el viejo Hindenburg entonces lo nombra canciller con el apoyo de elementos de la élite alemana, pensando que iban a poder controlarlo y entonces evitar que él siguiera creando, digamos, problemas desde la oposición. Ahora, Hitler, ¿qué es lo que hace? Hitler fundamentalmente, claro, él va desmontando las instituciones, está el famoso incendio del Reichstag, digamos, el Sí, Congreso alemán, ahí, que el ahí culpa mataron entonces a los comunistas. a Jorge Dimitrov, por eso. Ajá, bueno, y hay un alemán, hay un holandés, Rudd, que es culpabilizado de haber incendiado eso como parte de toda una conspiración comunista. Él entonces elimina las garantías políticas, digamos, salvo el Partido Católico, Democrático, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época. ¿Cómo se llama? Inhabilita todos los partidos de oposición y pasa entonces a ejercer un poder cada vez más, más autoritario, más dictatorial. Se gana desde luego los militares, entre otras cosas, matando a Roma en la guerra, en la noche de los cuchillos largos, porque las Sturmabteilung, las SA, era una amenaza para el dominio, digamos, de las armas por parte de los militares alemanes. Entonces exigieron que sacaran o eliminaran o redujeran la fuerza que tenían las SA, y él hace eso, claro, probablemente Ron también estaba conspirando, porque todos ellos conspiraban entre ellos. Goebbels, por ejemplo, estaba a favor de Röhm al comienzo, y Goebbels luego, desde luego, como sabemos, pasa entonces a ser el ministro de propaganda de Hitler una vez que Hitler termina consolidarse. Pero lo que te quiero decir es que Hitler a lo que se va es a la remilitarización de Alemania, Sí, y se crea lo que rearme alemán. se al rearme, y se crea lo que se conoció como el ejército negro. El ejército negro, pues en el Tratado de Versalles Alemania estaba sometida a una serie de restricciones, no podía volver a construir, a fortalecer su ejército, ni superar determinada cantidad de gasto en el mantenimiento mínimo de lo que podría ser una fuerza alemana, una fuerza armada alemana. Y Hitler evade eso de una manera clandestina y lo ejercita, entre otras cosas, en la Unión Soviética. Hitler, y antes de Hitler, ¿cómo se llama? La República de Weimar ya había llegado a un acuerdo secreto con la Unión Soviética para ir entrenando contingentes alemanes, que luego Hitler continúa con eso, eso es la base de la inicial, pues, ese ejército tan poderoso que llegó a construir Hitler, y desde luego construyó eso con el apoyo de grandes consorcios industriales, Cárcel Truck. la Krupp en metalmecánica, entonces todo construyó entonces su base para construir los tanques, sus armamentos, en fin, la aviación, mira, le dio empleo a los alemanes, porque los alemanes venían de una crisis económica sumamente profunda, la hiperinflación de los años 20, 30, 23, 24, y luego entonces el desempleo y la crisis mundial. Entonces Hitler les da empleo y les da un sentido, un propósito, y los galvaniza y los lanza desde luego a la guerra, en defensa de la grandeza alemana Bueno, y contra los también enemigos, entre los cuales sí, obviamente estaban los judíos. no te acuerdas, no te puedes olvidar del concepto de Hitler del espacio vital, ¿no? Claro, Sí, el espacio vital era hacia el este, hacia el fundamentalmente en el Lebensraum, ¿no? correctamente, Ajá. correctamente. Entonces, eso es un concepto que Hitler lo usa, el estado vital, para expandirse hacia el este, y de hecho, él le propuso a Churchill, Hitler, o Hitler, como tú lo mencionas, la pronunciación correcta creo que es Hitler, una especie de Creo que los corredor, alemanes dicen Hitler. Hitler, por alemán, Sin por la R Polonia, final, no le dan importancia a la R, sino Hitler. Hitler, digamos, por un corredor hacia el este, por Polonia, pero Churchill no le aceptó, y de ahí viene la invasión de Polonia, porque el problema de él aunque tenía el pacto, se afirmó el pacto de Molotov-Ribbentrop,
para un armisticio entre entre la Unión Soviética y Alemania, pero Hitler en realidad lo que tenía en vista era la Unión Soviética. Ahora bien, Humberto, está claro que en el caso del fascismo italiano no había el elemento del racismo, o sea, la supremacía era del Estado. En el caso nazista, la supremacía es la raza, el componente ario. Ahora, vamos Humberto, a ir aterrizando el caso venezolano. Tú eres de la tesis de que en Venezuela hay una vertiente del fascismo y que se ha instaurado una vertiente del fascismo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esto? Sí, bueno, yo llamo la experiencia venezolana bajo Chávez un neofascismo, un fascismo, por supuesto, de nuevo cuño, porque han transcurrido casi 100 años desde los casos clásicos y no podemos pensar que exactamente lo que ocurrió en esos países iba a ocurrir acá. Pero están los elementos ahí. Uno, primero, la invocación de lo épico, como para, digamos, rescatar unos supuestos valores excelsos o centrales al pueblo venezolano, con lo cual entonces rescatar los sueños no cumplidos que legó el Libertador, y eso por supuesto viene, entonces esa invocación de los épicos es la épica independentista, entonces todo eso alimenta esa idea de la derrota del enemigo, del imperio, digamos, regimentar a la sociedad, de seguir al líder carismático, así. Y eso lleva entonces a esa división entre nosotros los patriotas y ellos los agentes del imperialismo, qué sé yo, los que fueron luego escuálidos, qué sé yo, y el uso de la violencia para combatirlos, porque a quien es enemigo de la patria, desde luego no se le reconocen derechos, no hay toda la idea del Estado liberal, donde hay derechos inalienables del ser humano, donde opera mecanismos democráticos de rendición de cuentas, de transparencia, de equilibrio de poderes, todo eso se lo va destruyendo en función del poder absoluto del poder central del Ejecutivo, en función de cumplir esos grandes objetivos de la patria, rescatar a la patria, apoyándose siempre en los militares, ejerciendo la violencia, dividiendo la sociedad entre los enemigos apátridas y nosotros los buenos, los patriotas, aprovechando, usando para ello, organizando en ese sentido a bandas armadas, bandas de choque, brigadas de choque, que fueron desde luego los consejos estos bolivarianos, las bandas vestidas rojas. Primero fueron círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos vestidos rojos. Entonces, todos los ingredientes están ahí. El discurso inicialmente muy patriotero, muy basado en el legado de Bolívar, en contra de los traidores, pero poco a poco se fue asimilando también a la mitología propiamente comunista, o sea, bajo la égida y la influencia de Fidel Castro. Esos argumentos se fueron trastocando en argumentos de tipo comunistoide, por llamarlo de una manera, ¿no? Con las categorías esas, qué sé yo, contra el capitalismo, contra la burguesía, a favor del socialismo, pero es básicamente el mismo hecho de construir, repito, una división entre nosotros los buenos contra ellos los malos, nosotros con el derecho de usar la violencia, apoyados por los militares, desconociendo los derechos de los demás, invocando los mejores intereses de la patria, basándonos en qué sé yo, los mitos históricos de la independencia, nosotros los herederos de Bolívar, y ahora más bien entonces nosotros los revolucionarios socialistas que somos intérpretes exclusivos y excluyentes del pueblo, somos los únicos. Chávez llegó a decir varias veces, yo soy el pueblo, o sea, qué expresión más clara de esa vocación de dominio y de control absoluto que es. Y desde luego, en la medida en que se fue derrotando, o mejor dicho, desmoronando la retórica, la parte, digamos, el atractivo del argumento como tal, sobre todo cuando asume Maduro, ocupa un poder cada vez más importante en la parte represiva. Es decir, ya no es tanto el control político a través de mecanismos de dirimir las diferencias políticas haciendo uso
bueno, los recursos del Estado, desde luego el ventajismo siempre estuvo ahí, y la discriminación, lo que se llamó al comienzo una democracia no competitiva, eso fue pasando poco a poco a ser una autocracia propiamente dicha. Sí, inicialmente uno podría decir que el chavismo fue una especie de fascismo light, poco represivo en el sentido más cruel de la palabra. Desde luego hubo casos terribles y digamos, muy condenables, pero eso fue transformándose crecientemente en ese fascismo represivo que vemos hoy, porque ya no hay legitimación alguna desde el punto de vista, o muy poca legitimación en términos políticos, ¿no? Entonces lo que queda es eso con el discurso eh, patriotero, fundamentalista, la división y el odio contra el enemigo, desde luego la dependencia absoluta de los militares, el terrorismo de Estado como mecanismo, la violencia siempre presente, el desconocimiento del otro, de sus derechos. Todo eso son claras expresiones de fascismo. Entonces, ese neofascismo light inicialmente se ha trastocado una especie de fascismo duro y puro y duro, pues, bajo Maduro. Ahora, Humberto, en este transitar de Chávez, bueno, Chávez militarista, el culto a Bolívar, el culto a la patria, propio pues de elementos parecidos al fascismo, ¿qué papel jugó Norberto Ceresoli? Sí, bueno, Ceresoli era un argentino, él estuvo vinculado con los Carapintadas, que eran los militares que se lanzaron ¿cómo se llama el presidente argentino? Justo después de la derrota militar en las Malvinas y la transición hacia la Galtieri, democracia. Galtieri. ¿Ah? No, Cuando no, la Malvinas, el presidente Galtieri era era Galtieri. de los militares, era pero cuando son derrotados los militares y se recupera la democracia Alfonsín, Raúl Alfonsín. con Alfonsín, exacto. Entonces, contra Alfonsín, y luego, creo que fue contra Alfonsín y no contra Menem, se alzan, digamos, cofradías militares que querían un poco rescatar el pasado. Y esto eran los Carapintadas, y esos fueron obviamente reprimidos, fueron contenidos, y Norberto Ceresole fue asesor de ellos, fue impulsor de eso, y luego él se aparece en Venezuela, asesora a Chávez con aquella famosa trilogía de la unidad pueblo, ejército, caudillo. Entonces, la idea era que todo cambio sustancial, en esa época incluso se le interpretaba, se le aceptaba como una persona como de izquierda, como revolucionario, como transformador. Entonces, él hablaba de eso, pues la necesidad de la unidad entre pueblo, ejército y caudillo. El pueblo armado es el ejército y bajo la orden suprema del caudillo, que tiene que ser obviamente, en el caso venezolano, Chávez. Y eso Chávez se lo creyó y lo asumió y poco inicialmente fue la inspiración de lo que fueron sus primeros años de consolidación de esa autocracia basada en los militares digamos, con esa visión de grandes logros a ejecutar, desconociendo precisamente a la institucionalidad democrática y a todos los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia al que estábamos acostumbrados en Venezuela. Ok, Humberto, pues, para cerrar, Humberto, y agradecerte mucho que hayas participado, voy a tomar prestado de un gran pensador, una frase que dice más o menos como esta, lo voy a frasear, ¿no? Dice, donde quiera que desaparezca el individuo como centro de la sociedad y ese individuo sea sustituido por el Estado, habrá siempre algo de fascismo. Y yo creo que eso es una gran verdad. Sí, no, claro. Y ahí, fíjate que eso permite una eh, identificación, una precisión bien importante, que es que en última instancia, es una opinión, digamos, personal, pero creo que compartíamos muchísima gente, tú no puedes construir ningún movimiento
si se quiere, de avanzada social, de justicia social, de progresista, llámese como tú lo quieras, si no parte de una base liberal, es decir, el reconocimiento de derechos inalienables del individuo. Esto en absoluto niega la posibilidad de perseguir, de proseguir objetivos colectivos en común, porque los individuos se asocian en gremios, en sindicatos, en asociaciones de todo tipo y ejercen entonces una búsqueda de cumplir o de alcanzar objetivos sociales dentro de unos preceptos democráticos, es decir, utilizando mecanismos de representación, qué sé yo, pero en última instancia cada una de esas asociaciones está fundamentada en la voluntad individual de quienes se asociaron. Entonces, tú puedes proseguir los ideales más avanzados, incluso en términos de justicia social, siempre y cuando partes de la base de el respeto a esos derechos inalienables del individuo. Porque lo otro es que alguien asuma, no, mira, hay que defender estos derechos y quién lo decide y en qué término. Entonces, da paso precisamente a ese Estado fascista que en nombre del pueblo sustituye el pueblo y determina una serie de acciones que al final terminan doblegando a la gente, transformándolos en súbditos sumisos, en masa inconscientes y desde luego desconociendo toda una serie de derechos que a la larga van alimentando, como hemos visto en Venezuela, privilegios, va alimentando una oligarquía, va permitiendo entonces ya cuando no hay restricciones de ningún tipo, cuando las instituciones no funcionan, cuando no hay resguardos de ninguna naturaleza, van alimentando el régimen de expoliación que se terminó produciendo en Venezuela. Es decir, la depredación de Venezuela y la represión de quien se oponga a eso, porque claro, son intereses muy poderosos, intereses económicos muy poderosos los que fueron creados. Así es. Bueno, Humberto, muchas gracias. Yo finalizo con esta frase. En nombre de las causas más nobles de la humanidad, de la justicia social, se han cometido las atrocidades más grandes que se hayan conocido en el mundo. El nazismo, el fascismo, el comunismo de la Unión Soviética, lo que tenemos en Corea del Norte y lo que tenemos en Cuba y lo que estamos también sufriendo en Venezuela. Muchas gracias, Humberto, y vamos a darle la mayor difusión a esta charla de pedagogía política que hemos hecho hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, José. Saludos a todo el mundo.